Buenas noches compañeros y profesor, nosotros somos el grupo D, estamos conformados por Mergenit Araya, Fiorella Díaz, Maciel Ortiz, Joebet Gómez y Meili Méndez. Nosotros estaremos hablándoles acerca del país de Israel. Israel es tanto un país como un pueblo. La historia del pueblo judío y sus raíces de tierra de Israel se extienden a lo largo de 35 siglos porque es ahí donde nace y se forja su identidad nacional y religiosa. Generalidades de Israel. Su nombre oficial es Estado de Israel. Su capital es Jerusalén. Su superficie es de 20.770. Su población es de 7,35 millones de habitantes. Su ubicación. Israel está situado en el Medio Oriente a lo largo del mar Mediterráneo. Limita con Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Sirve de puente a tres continentes, Asia, África y Europa. Su idioma es el hebreo árabe. Su moneda es el nuevo chesel. El clima se caracteriza a lo largo de los meses por sol y una estación lluviosa en noviembre y abril. La cultura de Israel. Israel es el único país del mundo donde la vida gira en torno al calendario hebreo y el trabajo y las vacaciones escolares son determinadas por las fiestas judías y el día oficial de descanso es el sábado, que le llaman el Shabbat. La importancia minoría árabe de Israel también ha dejado su imponente cultura Israel en esferas tales como la arquitectura, música y la cocina. La política de Israel. El sistema político de Israel se caracteriza por el multipartidarismo, con algunos partidos dominantes y coaliciones de gobierno. Forma de gobierno. Es un Estado basado en democracia parlamentaria en los territorios palestinos. Su economía ha registrado uno de los mejores resultados en los países de la OCDE en los últimos años. Israel tiene uno de los niveles de vida más altos de la región. Sus principales sectores económicos. Israel tiene una economía diversificada y tecnológicamente avanzada. El sector agrícola emplea alrededor del 1% de la población activa. La industria de Israel se destaca en la producción de productos químicos especializados en medicamentos genéricos, plásticos y de alta tecnología. Según indica el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, Israel mantiene relaciones diplomáticas con un total de 157 países. Entre estos figuran solamente dos estados árabes, Egipto y Jordania, con los que Israel firmó tratados de paz en 1979 y 1994 respectivamente. Respecto a los demás países árabes, no se espera una completa normalización de sus relaciones con Israel hasta que se encuentre una solución negociada al conflicto palestino-israelí. Propiedad intelectual nacionales competentes. Oficina de Patentes de Israel del Ministerio de Justicia para Patentes y Derechos de Autor. Organismos regionales competentes. Israel es un país firmante de la Convención Europea sobre la Clasificación Internacional de las Patentes de Inventos de la Convención Europea, sobre las formalidades de las patentes y también de la Convención Universal de los Derechos de Autor y de la Convención de Lisboa. En cuanto a los acuerdos internacionales, es miembro de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, adherido a la Convención de París sobre la protección de la propiedad intelectual y adherido a los ADPIC, aspectos de los derechos de la propiedad industrial relacionados con el comercio. Internacionales. En cuanto a eso tenemos lo que es el arbitraje, que en la lógica de la jurisprudencia los tribunales tienden a considerar cada caso según la práctica de los tribunales, para ajustar los derechos de cada parte según las circunstancias comerciales. Sin embargo, los conflictos no siempre serán juzgados por la Corte. Muchas veces está estipulado en los acuerdos de distribución o de agente que las partes someterán los conflictos a un arbitraje. Esta solución implica la intervención de un árbitro que tomará la decisión final. Tendencias de consumo. Los israelíes son particularmente sensibles a la publicidad y la imagen de marca. Son exigentes con la calidad y pueden pagar precios elevados por la misma siempre y cuando sea razonable. Además del factor precio, los consumidores del país valoran mucho o notablemente el servicio postventa que se les brinda y las garantías son necesarias debido a que los consumidores israelíes consideran que un producto sin garantía no es genuino. Se deberá también apuntar a un mercado premium.
ya que existen marcas locales consolidadas que eventualmente podrían ser fuertes competidores en el segmento estándar. Tecnología y comunicación. Las estrategias exitosas de comercialización que realizan las compañías en Israel se realizan en campañas de mercadeo, en televisión y medios digitales, tales como e-commerce, compra-venta en línea mediante redes sociales, Jerusalén Online y Infolive. Esto se transmite en idiomas español, inglés, francés y árabe. En el 2017, Israel era el segundo mayor comprador de comercio en línea per cápita del mundo, solo por detrás de China. Israel es sinónimo de innovación y adelantos tecnológicos. Aspectos y recomendaciones importantes para negociar en Israel. Como número 1 tenemos el idioma, que es el inglés, el idioma oficial en los negocios en Israel. No se caracterizan por ser puntuales, pero es recomendable llegar a tiempo. Es común que las personas de negocios no utilicen traje. Los hombres utilizan camisa manga larga y las mujeres pantalones y blusa manga larga. El apretón de manos es el saludo comúnmente utilizado. El ambiente para los negocios generalmente es libre de formalidades. Existe población árabe, por lo que es recomendable no cruzar las piernas, no mostrar la suela del zapato y comer. Prefieren conocer a su contraparte, por lo que es probable que hagan preguntas personales. Son muy emocionales y también elevan su tono de voz. No son directos, por lo que evitan dar negativas y prefieren darse a entender. El hebreo se lee de derecha a izquierda, por lo que, por ejemplo, si se les entrega una revista, van a ver primero la parte de atrás. Suelen interrumpir durante las conversaciones. Es suficiente para ellos con que se sea directo y claro en las intenciones. Los extranjeros suelen malinterpretar a los israelíes porque ellos gritan, alzan su voz y son apasionados, así que los malinterpretan como agresivos. El israelí está acostumbrado a regatear y negociar, o sea que él siempre necesita conseguir algo, una ventaja o un descuento, y necesita sentirse ganador, teme sentirse tonto. Respecto a las formalidades, no existen demasiadas formalidades a la hora de negociar en Israel. Por ejemplo, la vestimenta es casual, salvo en casos especiales. No se acostumbra a besar al saludar. Es importante también que se tomen en cuenta los días hábiles, que son de domingo a jueves, de 8 a 5, salvo en festividades. En Israel hay muchas festividades y son muy importantes para ellos, entonces es importante tomarlo en cuenta. Luego tenemos por otro lado los principales aliados comerciales, proveedores y clientes, importadores y exportadores. Como principales clientes, de acuerdo al porcentaje de exportaciones al 2018, Estados Unidos como número 1, China, Reino Unido, Hong Kong y los Países Bajos. Los principales proveedores, de acuerdo al número de importaciones al 2018, China, Estados Unidos, Turquía, Rusia y Alemania. Productos principales que son exportados desde Israel: diamantes, medicamentos, circuitos integrados y microestructuras eléctricas, partes de aeronaves y vehículos espaciales, preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos. Podemos ver que los principales productos son relacionados a tecnología. Y los productos importados por Israel principalmente son diamantes, aceites crudos de petróleo o de mineral, automóviles de turismo y demás vehículos automáticos. También. Bueno, hay algunas certificaciones importantes a la hora de exportar a Israel. En tendencias de consumo de alimentos se destaca una variedad cultural y el alto consumo en alimentos de certificación kosher. La certificación kosher es el sistema de control de calidad de los alimentos según las normas judías del Kashrut, así como la certificación kosher. También son muy importantes para Israel las certificaciones de organismos genéticamente. Bueno, ¿cómo llegamos hasta Israel? La manera más factible de exportar hacia Israel es en vía marítima, saliendo del puerto Moín, en Limón. El tiempo de tránsito de las navieras es de 30 a 38 días. El tiempo de tránsito de los consolidadores es de 55 a 64 días. Los principales puertos de destino son Puerto Haifa y Ashdod.
y las escalas son 2 o 3 en Panamá. Y bueno, Costa Rica goza de varios acuerdos bilaterales con Israel y algunos son acuerdos sobre pasaportes diplomáticos Costa Rica-Israel, convenio de intercambio cultural Costa Rica-Israel, convenio de supresión de visas entre Costa Rica e Israel, convenio de cooperación económica, cultural, técnica y científica entre Costa Rica e Israel, acuerdos entre el INA, Instituto Nacional de Aprendizaje, y el Gobierno de Israel para la formación de profesionales en agricultura, programa de cooperación cultural, científico y artesano entre Costa Rica e Israel, comunicado conjunto entre gobiernos, acuerdos cooperativos para asesoramiento del INA, acuerdos relativos del otorgamiento de permisos